¿De quién vamos a estar hablando hoy, muchachos? ¿Quién es Bernie Madoff? ¿Y por qué sería importante? ¿Por qué es importante? Porque, digamos, fue una historia que no solo afectó en Estados Unidos, sino que también fue a nivel global, gente en Europa, gente en Latinoamérica. Pues no cualquier persona común podría hacer lo que llegó a hacer él, pero precisamente fue por eso, porque lo respetaban demasiado y tenían mucha confianza en el mercado. O sea, es que hay un tema, es que con el fondo que creó, a él como que le comenzó a ir muy bien y eso hizo que pues mucha más gente empezara a confiar en él. Y para los hedge funds era un negociazo, ellos solo tenían que referir y les estaban, no sé, podrían entrar 100, 200 millones de dólares al mes, Claro. simplemente por referir. Nadie sabía por qué, por ejemplo, él enviaba los reportes en papel, nunca electrónico, cuando Sí. era una persona que abogaba por el desarrollo de la tecnología en la bolsa. Eso es un esquema que precisamente como está estructurado eso permite que se popularice muy rápido, porque es que la gente va a empezar a decir como eso es un muy buen negocio porque a mí ya me han pagado. Ajá. Hola, hola, bienvenidos a Al Alza Podcast. Y bueno, bienvenidos una vez más a este podcast, a esta sección donde vamos a estar hablando de historias de finanzas. Bueno, nos acompañan Julián Pineda, Diego Rodríguez. Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que tengan una excelente semana hasta este momento. Y no, nada, por aquí todo bien. O sea, la verdad, súper bien y ¿Qué tal ese fin de semana con puente en estuvo Colombia? bueno. Viajamos pero todo súper. O sea, la verdad, todo bien. Me siento cansado del viaje, pero bien. Aquí con las pilas para el podcast. Un martes que se siente como lunes. Como el lunes, sí. Bueno. Y bien, como ya dije, en esta sección vamos a estar hablando efectivamente de algunas historias y en específico una bastante importante que de hecho tiene relación con el 2008, en el sentido de que debido al 2008 fue que como que estalló, pero spoiler, no voy a dar más spoilers, entonces vamos a empezar. Y bueno, ¿de quién vamos a estar hablando hoy, muchachos? ¿Quién es Bernie Madoff? ¿Y por qué sería importante si estoy interesado en el mundo de las finanzas? Y sobre todo, pese a que es una historia que está, bueno, o sea, sí, efectivamente se desarrolla en Estados Unidos principalmente y que parece un poco alejada de la realidad, tiene un factor clave que podría afectarles incluso a los traders retail. Entonces, ¿quién es esta persona? Empecemos por ahí. Bueno, ok, pues Bernie Madoff fue una persona que, pues digamos, tenía dos negocios. Uno era un tema de un fondo de inversión, el otro también era un tema de, pues digamos, asesoría de inversión. O sea, por un lado estaba el tema de market maker, él era un broker que conectaba las dos puntas, y por otro lado, pues tenía un fondo donde, digamos, que él hacía que la gente pudiera invertir. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, digamos, fue una historia que no solo afectó en Estados Unidos, sino también fue a nivel global, gente en Europa, gente en Latinoamérica, hubieron implicaciones por muchísimas partes de varios agentes y fue uno de los casos de una de las estafas más grandes a nivel mundial. Entonces, pues es un caso que vale digamos, tener en cuenta, tener pena, digo, tener en cuenta. Perdón. Vale la Un pena, caso que lo vale la sabe. pena. Vale la pena tener en cuenta porque fue uno de los casos más famosos. O sea, fue, digamos, en 2009 que se reveló todo a raíz del tema de la crisis financiera de 2008 y fue una vaina que afectó a mucha gente. Y también hay algo que es importante tener en cuenta y es que él era una persona como muy conocida dentro del mundo financiero, ¿sí? O sea, digamos, cuando uno se imagina, por ejemplo, las finanzas en Estados Unidos, hay ciertos actores, por ejemplo, directores de hedge funds, directores de bancos muy importantes que son como muy conocidos y muy respetados en la industria, tanto por los traders como por los otros fondos y demás. Entonces Bernie, o Bernard, que era el nombre real de él, pero le decían Bernie Madoff, era uno de ellos. O sea, era uno como que iba, o sea, cuando hacía una fiesta en un club financiero en Nueva York, en un rooftop importante de un banco, él estaba ahí, ¿sí? O si iban a jugar golf los 10 más importantes de Wall Street, él estaba ahí. O sea, era como de esos personajes que son mega importantes en una industria. Una personalidad de Una la personalidad de la industria, industria muy precisamente. importante. Entonces, cualquier cosa que él dijera, o sea, la gente era como mucho respeto, o cualquier cosa que él hiciera también como que tenían mucho respeto hacia lo que él estaba haciendo o lo que él decía y demás. O sea, literalmente tenía como un poder muy importante de incluso hacer mover activos financieros porque tenía mucho peso dentro del negocio de la bolsa.
Entonces también es importante tener en cuenta eso porque pues no cualquier persona común podría hacer lo que llegó a hacer él, pero precisamente fue por eso, porque lo respetaban demasiado y tenían mucha confianza en el mercado. Claro, pero bueno, entonces ya sabemos que efectivamente era una de las personalidades de la industria, que era bastante conocido en Nueva York, pero el que operaba, que manejaba, qué activos, tenía una empresa propia, un hedge fund, digamos, ¿cuál fue esa, en qué se especializaba él en los mercados y cómo logró hacer esta estafa? Bueno, él, como yo intenté decir antes, él tuvo dos negocios. Uno era el tema de market maker. Él se enfocó primero en las penny stocks, se enfocó en implementar la tecnología en el tema de trading, fue uno de los primeros. Él fundó una de las 5 empresas que fundaron Nasdaq por los 60s. Entonces él fue uno de los primeros que apostó por el tema de tecnología a la hora de operar. Entonces, eso fue en los 60s, eso hizo que él se comenzara a ganar respeto y a raíz de ser un market maker, o sea, de conectar lo que sería los vendedores con los compradores, él comenzó a gestionar su propio fondo de inversión, porque claro, él ya ganaba un dinero por lo que sería el tema del spread, la diferencia entre lo que es el comprador y el vendedor, y por otro lado él ya comenzó a gestionar fondos, porque pues digamos, él tenía un muy buen nombre en la industria, llevaba un montón de tiempo y él comenzó a gestionar no un hedge fund como tal, sino es un fondo donde se podía invertir, así como lo hay en Estados Unidos, que es, digamos, se va recibiendo dinero, se convierte en AUM, o sea, digamos, en activos bueno, AUM, Assets Under Management, o sea, digamos, activos que maneja directamente ese fondo, y él tenía esas dos líneas de negocio. Aunque realmente también se habla mucho de que el hermano y también los hijos se dedicaban mucho al negocio del tema del broker, y él era el que o sea, era el que se dedicaba más al tema del negocio del fondo de inversión como tal. O sea, hay un tema a tener en cuenta, es que Bernard Madoff, como se llamaba él empezó siendo como una especie de trader de penny stocks. En ese momento las penny stocks no son como hoy en día que pues, son súper populares y tú te puedes meter a un broker y puedes operar acciones que valen muy poquito dinero. En ese momento era más como out of the market. O sea, entonces estaba el mercado de las acciones grandotas, no totalmente consolidado porque estamos hablando de la época donde el Nasdaq ni siquiera existía bien como lo conocemos hoy en día, sino había un mercado de acciones grandotas y había otro mercado de lo que queda. Entonces eso lo llamaban como fuera del mercado y él como que empezó a mirar mucho eso y le gustaba mucho operar eso. Se dio cuenta que ahí había un problema y es que cuando tú operas un mercado en donde no hay como una regulación clara ni un sistema claro para operar, pues se pueden hacer muchas cosas, se fuga el dinero. Es una zona gris. Es una zona gris donde los precios no se mueven bien. Entonces él dijo como, oiga, yo quiero tratar de arreglar esto, pero en su intento de arreglar eso, porque él empezó con el hermano y con otros socios como a implementar lo que decía Diego de temas tecnológicos, eso también sirvió para lo que ya existía. Entonces eso digamos que aportó mucho. De hecho, uno de los primeros sistemas tecnológicos que utilizó el Nasdaq, o sea, el Nasdaq que conocemos hoy que utilizó fue el de Bernard Madoff, que creó con el hermano y con otros socios que en ese momento pusieron. Entonces, claro, pues allá él empezó a ser muy importante porque es como, oye, este es prácticamente como un padre fundador de la bolsa de Estados Unidos que conocemos hoy en día. Pero él lo hizo principalmente fue porque encontró ese problema en las penny stocks, que dijo como esto debería ser mejor y debería ser más fácil de hacer de lo que es ahorita. Y ahí como que ya empezó a escalar el tema. Y al principio, digamos, como bien lo dice Diego, él como que empezó siendo más un tema de yo voy a ser como un agente intermediario del mercado. Es decir, yo no me voy a meter con ustedes, sino si usted quiere comprar una penny stock, yo le puedo ofrecer esa penny stock, ¿sí? Entonces yo soy como el supermercado que estoy lleno de penny stocks. Entonces si usted quiere venir aquí a comprar, pues yo se la vendo. Y si usted quiere venir aquí a vender, pues yo se la compro. Entonces él fue como una especie de bolsa de penny stocks inicial que ya después se transformó en otro tema, porque ese fue como el negocio inicial que él tenía, que ya después dijo como, oiga, si tanta gente confía en mí, pues mejor armemos lo que decía Diego, o sea, como un fondo más estructurado para aprovechar como todo ese capital que me están dando que lo estoy dejando ahí quieto y ya. ¿Sí? Sí. Listo, pero entonces aquí va una pregunta, digamos que muchas personas cuando estudian un caso de este, claro, como la realidad actual es tan diferente, vamos a ir por pasos, que son como las preguntas normales que las personas hacen cuando se encuentran un tema como este. Entonces, primero, penny stocks, obviamente, o bueno, no obviamente, sino hace referencia a esas acciones muy económicas, muy baratas, por eso penny de centavo en
en inglés. Pero entonces, en los 60s, el mercado accionario no estaba regulado por una bolsa como está hoy en día. ¿Cómo así que él era capaz de vendérselas, pero entonces él era la bolsa, no había bolsa? ¿Cómo funcionaba un poco ese, digamos, como ese sistema ahí? Porque siento yo que es bastante clave para entender el por qué él pudo, bueno, años después, hacer la estafa precisamente. Y porque también gracias, bueno, no gracias, pero debido a eso, la SEC cambió y bueno, hubo una ley que no me acuerdo cómo se llama en este momento, y hubo varios cambios con respecto a cómo se podrían operar. Pero entonces, expliquen un poco O sea, este sistema. hay algo que tener en cuenta y es que la bolsa sí existía, ¿no? O sea, hay Sí. algo que se llama la New York Stock Exchange, que eso existe hace bastante tiempo en el mercado. Pero en Estados Unidos, para que como que lo entiendan un poco, en Estados Unidos hay dos bolsas. Entonces está la New York Stock Exchange y está la Nasdaq, que son, o sea, están obviamente interconectadas. Las acciones del Nasdaq y las de New York tú las vas a poder operar en el mismo lugar, pero Nasdaq es como para empresas que en ese momento no eran empresas de 100 años ni 50 años, sino como empresas que como que eran como diferenciales, como tecnológicas, como startups y demás, ¿no? O sea, como que era un sector del negocio que en ese momento no era tan importante, que era como las empresas tecnológicas y demás, entonces eran muy pequeñas, entonces como que hubo que crear una bolsa aparte para ese tipo de compañías. Pero digamos, antes de que existiera el Nasdaq, lo que pasa es que las bolsas siempre han tenido requisitos no solo en Estados Unidos, sino en cualquier país. Entonces tú para entrar a la bolsa, así seas una empresa que quiera sacar una acción, o sea, tú quieres darle una acción al mercado, tú tienes que cumplir ciertos requisitos para poder entrar a una bolsa. O sea, no es como que yo hoy tengo una empresa y mañana puedo entrar a la bolsa. No, no es así. O sea, tú tienes que Como, cumplir muchos. me voy a volver Exacto, pública. sí, no. No es tan fácil. Entonces, en ese entonces era aún más difícil. O sea, tú para entrar a la bolsa tenías que ser una compañía consolidada con al menos 10, 20 años de antigüedad, tener más de no sé cuántos empleados, digamos que varios millones de dólares de capital, ¿cierto? De efectivo y demás, no tener deudas. Entonces, había muchos requisitos que muchas empresas en crecimiento no podían cumplir. Sí. Entonces, se creó como una especie de mercado, ¿cierto? De mercado en las sombras, Submercado. de submercado en donde habían compañías pequeñitas. Ese mercado no era de control de nadie, o sea, como que existía ya. O sea, por ejemplo, mañana, no sé, una empresa pequeña se crea y pasado mañana puede crear una compañía y si alguien una acción, y si alguien la quiere comprar, la puede comprar. Pero pues eso no va a ser oficial de la bolsa, digamos, de Colombia, por ejemplo. Claro, Entonces- entonces efectivamente estaban over the counter, no, Over the no counter, pertenecían correcto. a No la estaba bolsa regulado. que Sí. ya Y en existía. ese entonces no podían pertenecer a la bolsa porque no existía el Nasdaq. O sea, si hubiera existido el Nasdaq, seguramente esas compañías sí podían aplicar, o sea, no podían aplicar a la New York Stock Exchange, pero sí podían aplicar a la bolsa de Nasdaq. Entonces por ahí sí lo hubieran podido, pero entonces en ese entonces no existía. Entonces tocaba hacerlo de Bernie Madoff, que era como listo. Yo conozco muchas penny stocks, o sea, muchas empresas pequeñas. Entonces yo voy a ser creador de mercado. Entonces yo voy a hacer como una especie de bolsa privada en donde la gente puede venir a mí y si quiere comprar la compañía de zapatos Funkos Co., lo puede hacer, ¿sí? Sí. Pero pues en ese entonces tocaba de esa manera porque no estaba todo interconectado como hoy en día, pues si ya las penny stocks son una parte del mercado ya oficial de Estados Unidos, ya no están así. Sí, claro, entonces lo que, digamos, se buscó en esa época fue, digamos, flexibilizar un poco, así como explicaba Julián, las condiciones para poder cotizar en bolsa, no a través del mercado primario, o sea, a través de la New York Stock Exchange, sino a través de un mercado un poco más flexible, más relacionado al tema de tecnología, que era el tema de Nasdaq. Entonces, pues digamos que se estructuró, obviamente en esa época no, primero tampoco se contaba con la tecnología suficiente, porque por ejemplo, digamos, Julián lo comentó de que se conectó Nasdaq y la New York Stock Exchange, pero eso fue hasta principios de los 2000, porque Correcto. antes no había, por ejemplo, el tema de fibra óptica para que las cotizaciones estuvieran en vivo, incluso la gente podía hacer arbitraje a través de eso. Pero bueno, él fue uno de los precursores, o sea, para que la gente entienda, fue uno de esos precursores y una de las personas que abogó porque ese tipo de empresas que se dedicaban a otro tipo de cosas, que no eran los negocios convencionales, pudieran recibir financiación a través de la emisión de acciones. Y pues no estaban regulados como tal, per se por la SEC todavía. Listo, bueno. Entonces, digamos que la introducción ya quedó y ahora vamos al chismecito, a la parte interesante, a la parte de la cual podemos sacar bastantes análisis y, ¿por qué no?, también aprendizajes. Porque, bueno, él, como lo comentaron, efectivamente en 1960 inicia este fondo
Y duró más o menos 20 años donde todo funcionaba perfecto, sí, con las diferencias que eran dos empresas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa entre 1980 y 1990? Donde ya comienzan a haber cositas extrañas, donde ya no solamente son las penny stocks, sino que efectivamente ahí hay, como decimos coloquialmente, gato encerrado. ¿Qué comienza a ver a hacer él? O sea, pues para decirlo crudamente, Ajá. él con el fondo que creó, o sea, es que hay un tema, es que con el fondo que creó, a él como que le comenzó a ir muy bien y eso hizo que pues mucha más gente empezara a confiar en él. Sí. Entonces lo que decía, él, o sea, él sí tenía un tema que de pronto yo sí soy muy reacio a eso y es que él siempre prometía como retornos muy altos. Como confía en mí, yo soy presidente del Nasdaq, o sea, yo no soy cualquier persona. Lo que no se puede hacer y ningún financista debería Exacto, hacer, él sí. lo O sea, estaba como haciendo. yo soy una persona demasiado importante en la bolsa, pues confía en mí, yo le voy a dar tales retornos, claro, tome, tome. Y empezó a suceder fue que a las primeras personas que como que empezaron a meter dinero en el fondo, pues él sí les pagaba. Ujú, O sea, él lo que empezó a hacer es que a medida que el fondo iba creciendo, pues a las personas que se metían de primera sí les pagaba para generar más confianza. claro. Y eso pues ya empezó a correr ese rumor, como el presidente del Nasdaq abrió un fondo, le está yendo muy bien, pues metámonos todos ahí y empecemos a meter todo el capital. Eso duró así muchísimo tiempo. O sea, Sí. de hecho, de pronto más del que cualquier persona hubiera esperado, pero yo creo pensar que una de las razones por las cuales se permitió eso fue porque él era tan importante en la industria que a medida que pasaban los años seguía llegando muchísima más gente a invertir con él. Aparte que yo aquí quiero agregar algo y es que recuerden que nosotros ya hemos hecho varios podcasts relacionados a la crisis del 2008, qué pasaba antes de, y algo indispensable en esta historia es acordarse que en esa época no es como que la SEC fuera la SEC que conocemos hoy en día, las regulaciones eran bastante flojas, por no decir otra cosa. Entonces, claro, por un lado, lo que dice Julián, que este tipo ya estaba haciendo muy popular y se confiaba en él, etcétera. Pero también por el otro lado, aunque habían red flags, aunque habían, oye, mira, esto está como raro, pues realmente no había una regulación como tal tan fuerte, el regulador no estaba ahí encima de ellos como para decir, bueno, acá tal vez están haciendo algo raro, tal vez que no, porque una vez uno analiza el caso, uno se puede dar cuenta que sí habían como parámetros o como, no sé, sí, llamados de atención que no sé por qué no se daban cuenta. Pero les recuerdo nuestros podcasts anteriores donde hablamos un poco más de este tema, donde en serio la regulación en Estados Unidos estaba, era muy floja. En crecimiento. Sí, todavía no En estaba. desarrollo. Es que también el problema con las regulaciones es que, claro, las regulaciones se van adaptando a medida que van pasando cosas. Sí. Entonces, digamos, si tú estás en un país en donde nunca ha habido, no sé, una crisis financiera, ni una pirámide, ni nada por el estilo, pues ¿para qué vas a regular eso? ¿Sí? O sea, es como lo regulas, es como, pues ¿para qué lo voy a regular si nunca ha pasado? Ya cuando pasa, ay, Como, bueno, sí, ups. exacto. Sí, qué embarrada toca. Pero entonces, claro, en ese entonces, pues no habíamos tenido, o sea, solo había pasado lo del petróleo, pero no había pasado el 2008, no había pasado lo de los 2000, que fue el tema de las .com, que ya también lo hablamos en un podcast. Entonces todavía estaba como, bah, dejemos ahí que crezca el mercado, que se creen nuevas bolsas y demás y miremos a ver qué pasa. Sí. Sí, bueno, y para complementar un poco lo que dijo Julián, digamos que, y hablando que tú dijiste un poco de chismecito financiero, voy a hablar un pedazo que, digamos, no está 100% comprobado, hay unas demandas de por medio. Presuntamente. Exacto, presuntamente, donde hay unas demandas de por medio y ya después, digamos, el tema del caso de Bernie Madoff como tal. Bueno, la compañía del papá tenía una empresa de contabilidad. Él Ajá. contrató 2 contadores de esa empresa y con la fama que él ya tenía en los 60, o sea, mucho antes de los 80, él comenzó a hablar con las personas y los comenzaba a convencer de que invirtieran en un fondo de inversión. No directamente con él, porque en ese momento él solo tenía el negocio de brokerage, sino a través de su aliado, que eran esos 2 contadores. Entonces él le decía a la gente que iba a ganar entre el 15 y el 18% anual como garantía Ujú. y pues que básicamente ellos simplemente tenían que depositar el dinero y cuando ellos quisieran retirar, retiraban. A finales de los 60 tenían más o menos como 441 millones de dólares en sus manos, los 2 contadores. Y ellos comenzaron a hablar con Bernie Madoff a preguntarle, bueno, nosotros tenemos un negocio de asesoría, pero la SEC exige que si son más de 15 personas que estamos asesorando,
hay que regularnos. En ese momento ellos tenían como 331 personas. Y Un no- poquito sí, pasados, un poquito un poquito, tarde. poquito desfasados. y le habían preguntado, bueno, ¿será que nos regulamos? Y el Bernie Madoff le dijo, oiga, ustedes son bobos, yo estoy aquí en Nueva York, yo sé cómo hago las cosas, ustedes tranquilos. Llegó uno de lo que sería uno de los directores de la SEC y les dijo, bueno, hay que buscar la manera de que ustedes se regulen y que hagan su negocio legal. Hablaron con ellos, pero como Bernie Madoff les dijo que no, ellos decidieron que no. Después salió una especie de sentencia donde simplemente le decían, bueno, tienen que volver el dinero a lo que son, digamos, los clientes. Bernie Madoff les dio el dinero porque obviamente, pues supuestamente era un esquema Ponzi, ellos no lo tenían como tal y ellos después devolvieron todo el dinero y no hubo ningún problema. En la sentencia les decía que ya no se podían involucrar en nada, pero no había ningún nombre de Bernie Madoff asociado. Esas mismas personas después comenzaron a invertir en lo que serían socios que más adelante, cuando sí estuvo la sentencia, eran socios de Bernie Madoff. Y él lo que comenzó a usar fue hedge funds, por así decirlo, hedge funds como el medio a utilizar que invirtieran en su fondo. Porque, digamos, algo que nos ha explicado es que en Estados Unidos los fondos de inversión sí cotizan, casi como si fuera una Sí. acción. Sí. Entonces una persona dice, yo quiero comprar X participación de este fondo, yo meto la plata y lo compro a un precio. Eso era lo que él le dijo, bueno, a los hedge funds, ustedes invierten conmigo, yo soy un ganador, yo garantizo rentabilidad y yo lo que cobro es un performance fee y una fee de administración. Pero como ustedes están negociando directamente conmigo, yo les voy a dar el 50% de lo que, de lo que voy a cobrar, como incentivo de que ustedes promuevan mi fondo. Y se comenzó a armar una estructura gigante que comenzó a involucrar, por ejemplo, no me Bancos. acuerdo ahorita cómo se llamaba el hedge fund, pero había un hedge fund que el hombre tenía 7 hijas y cada una de ellas se casó con alguien estratégico para poder expandir su hedge fund y poder expandir, por ejemplo, el servicio que ofrecía el fondo de Bernie Madoff. Incluso se casó con un colombiano que se llamaba Andrés Piedradita. Para el tema de aquí irse a Latinoamérica, se casó con, bueno, alguien de Europa, ahorita no me acuerdo con quién, y él comenzó a venderle ese modelo a los hedge funds. Incluso se fue a lo que sería uno de los paraísos, digamos por así decirlo, fiscales del mundo, que es por ejemplo Suiza, donde está el tema offshore, y él ofreció sus servicios a los hedge funds y más o menos el 30% de los fondos de los hedge funds en Suiza estaban invertidos en Bernie Madoff en ese momento. Y se comenzó a expandir esa red y él lo que hacía era comerciar a la gente que cada vez iba a promocionar más, las rentabilidades seguían subiendo y cada vez le decía a la gente, yo le pago. O sea, usted me refiere, yo le pago a usted. Y para los hedge funds era un negociazo, ellos solo tenían que referir y les estaban, no sé, podrían entrar 100, 200 millones de dólares al mes, Claro. simplemente por referir. Y eso se fue creciendo y se fue creciendo, pero él era muy exigente en que no se, digamos, no se declarara directamente el negocio con él. O sea, el negocio, él le decía, no, pues yo le doy esta plata a usted, o sea, yo le doy esta plata a usted, a los directores de esos hedge funds, pero usted lo que está haciendo es que su hedge fund decidió invertir en mi fondo, no que estamos haciendo un negocio directo. Porque él quería, digamos, como que aparecer y no aparecer. De hecho, hay un montón de entrevistas donde preguntan a los directores de los hedge funds y le preguntaban, bueno, ¿y usted por qué no, o sea, por qué nunca aceptó que Bernie Madoff estaba involucrado? Porque muchos de los hedge funds vendían ese servicio como si fuera suyo. Sí. Y ellos decían, no, pero es que a él no le gustaba y todos lo estaban aceptando y si yo no lo aceptaba, pues me iba a quedar por fuera. Y es que, claro, estamos hablando de que él casi garantizaba una rentabilidad del 1% mensual y eso más o menos al año era como un 16%, entonces era un fondo que nunca fallaba. Y todo el mundo lo conocía, entonces todo el mundo se quería meter, se metieron gente de la realeza en Europa, se metieron los rusos, o sea, eso se creció y mucha gente se quiso involucrar, pero realmente algo que era muy curioso era que nadie comenzó a analizar el por qué, digamos, estaba creciendo tanto, nadie sabía por qué, por ejemplo, él enviaba los reportes en papel, nunca electrónico, cuando Sí. era una persona que abogaba por el desarrollo de la tecnología en la bolsa. No mantenía récords. No mantenía récords. Incluso hubo una cosa tan chistosa cuando comenzaron a revisar hacia atrás, era que habían tickets, o sea, tickers que habían cambiado de acciones o de fondos y él los seguía mandando igual. Sí. O sea, nadie lo revisaba. Simplemente la gente confiaba en su palabra y así Bueno.
por muchísimo tiempo. Para que no suene tan, bueno, para los que también son muy nuevos y no suene tan esto, básicamente lo que hace referencia Diego es el nombrecito de la acción. Sí. Sí, como para que todos El puedan ticker, sí. entender. Incluso personas, bueno, que ya tengan algún tiempo de experiencia o las personas que sean nuevas. Y bueno, aquí es donde este podcast puede llegar a ser un poco problemático. Tengan en cuenta, no son nuestras opiniones personales. Aquí nosotros estamos hablando de la historia porque nos vamos a meter con un tema bien delicado que de hecho es a lo que hacía referencia al inicio cuando dije que es posible que esta historia ayude también a muchas personas, sobre todo a esas personas que son muy nuevas en los mercados y precisamente son los esquemas Ponzi. Tal vez no tan nuevo para algunos, nuevos para otros, pero ¿qué son los esquemas Ponzi? ¿Por qué puede llegar a ser un tema tan delicado? ¿Por qué va tan de la mano con este caso? ¿Y por qué a día de hoy todavía es un tema que nos puede estar afectando? Eso es lo que se va a tratar esta siguiente parte del podcast. Entonces, básicamente, ¿qué es un esquema Ponzi? O sea, para resumirlo, en muy pocas palabras, Ponzi se tiró el mundo hace mucho tiempo. Tal cual. Y lo que sucede es que el esquema Ponzi es, haz de cuenta, una organización en donde la organización empieza a buscar dinero inicial. Entonces empiezan a decirle a la gente, no, invierta acá, invierta acá. Lo importante a tener en cuenta con los esquemas Ponzi es que tú puedes hacer un esquema Ponzi de cualquier cosa. O sea, puede haber un esquema Ponzi financiero, de jabón, de zapatos, de lo que sea. Entonces el negocio consiste en que tú creas una empresa o una organización en donde ciertas personas al principio van a meter dinero y tú con ese dinero les vas a decir como, hey, ustedes pueden ganar mucho más dinero, ¿cierto? Si encuentran más personas que quieran meter dinero, ¿cierto? No se los puedes decir directa o indirectamente, pero la idea es que unas personas al principio metan dinero y esas personas te ayuden a buscar más personas que vayan a meter más dinero. Entonces, a medida que vamos encontrando más personas, lo que tú haces es que tú no haces nada para ganar dinero. Lo que estás haciendo es que cada vez que una persona deposita, ese dinero lo usas para pagarle a la primera persona que entró. Y así sucesivamente. Entonces, hagamos de cuenta que hay 10 personas y por orden depositaron. Entonces, la primera persona fue la primera que depositó y la 10ª persona fue la última que depositó. Entonces, a la primera persona tú le vas a pagar dinero con la segunda. A la segunda le vas a pagar con la tercera. A la tercera le vas a pagar con la cuarta y así sucesivamente se va creciendo la línea. O sea, cada vez que alguien vaya entrando, esa persona es la que le está, ese dinero que está depositando, lo estás usando para pagarle al otro que entró al principio. Entonces, eso es un esquema que precisamente como está estructurado, eso permite que se popularice muy rápido, porque es que la gente va a empezar a decir como, eso es un muy buen negocio porque a mí ya me han pagado. Ajá. ¿Sí? Exacto. O sea, ese es el punto, a mí ya me han pagado. Si seguramente a las primeras personas que depositaron nunca les hubieran pagado, pues eso nunca se va a regar por ningún lado. Exacto. Pero entonces consiste en eso, en que tú nunca tienes un negocio real, sino simplemente empiezas a traer mucho capital, mucha gente empieza a depositar dinero en tu empresa y tú vas contentando a los que se pongan bravos. Ay, no me ha pagado. Ah, llegó una persona nueva, tome, ahí está su dinero. Pero entonces no está saliendo dinero de ningún lado más. Entonces, ¿cuál es el problema a la larga de eso? Que en el momento en donde una persona deje de depositar o todo el mundo se quiera ir, cualquiera de los dos puede pasar, es donde se cae el esquema Ponzi. Porque entonces ya no tienes dinero ni para cubrir todo el dinero que hay o no te está llegando nuevo dinero. ¿Sí? Entonces, es un negocio que consiste en que tiene que estar la gente constantemente depositando dinero. Llegando. O sea, tiene que estar constantemente llegando dinero. Constantemente, o si no, el esquema Ponzi se cae, se quiebra y se cae. Exacto. O sea, Básicamente funciona así. Lo importante en los esquemas Ponzi es que el dinero que entra es más pequeño que el dinero que sale. Correcto. Entonces, digamos, es eso. O sea, es cuánto dinero me está entrando, cuánto dinero me está saliendo. Si lo que entra es más grande que lo que me sale, el esquema Ponzi no se cae como tal, funciona. Y también lo que dice Julián, o sea, se paga a veces muy rápido. Y también a veces es difícil confundirlo porque la gente cree que es una inversión. Entonces es difícil, por ejemplo, calcular y hacer el cálculo mental de decir, bueno, si yo invierto, ¿cuánta rentabilidad me va a generar? Y lo que me van a pagar a mí corresponde o no corresponde con esa rentabilidad, sino simplemente es, no, o sea, a la gente le dice, mira, tú inviertes, no sé, $1,000 y te vamos a pagar $500. Y se inventan algo que puede ser agrícola, que puede ser finanzas, que puede ser cualquier cosa. Y ellos le dicen, no, pero es que mira, los $500 más los 1,000 que yo te voy a devolver, realmente la ganancia más tu inversión. Y lo que no se dan cuenta es que puede llegar a ser, por ejemplo, un esquema Ponzi de lo que les digo, de un tema agrícola. Por ejemplo, aquí en Colombia pasa con el tema de los cultivos. A la gente le dicen, no, mire, usted invierte, entonces
con todo esto pagamos un cultivo, se hace el cultivo, después se vende y después se le paga. Y ya. Y realmente de pronto no se sabe si hay o no hay un negocio detrás. Y otra cosa que se utiliza mucho en los esquemas Ponzi es que se paga, se dice que se paga como si fuera un tema de una comisión comercial. Sí, porque cuando a ti te dicen, mira, invierte, pues a ti normalmente no te dicen que refieras. ¿Sí? O sea, a ti no te van a decir, mira, o sea, por ejemplo, si yo voy a... Trae a tu amigo. Exacto, si yo no sé, de pronto yo voy a JP Morgan y voy a invertir $1.000 millones, a mi JP Morgan no me va a decir, ay, no, mira, es que si tú traes a tu amigo que tiene otros 1.000 millones, yo te doy una comisión. No, eso normalmente no funciona así, en las inversiones normalmente no es así, puede suceder, pero lo que ellos intentan en los esquemas Ponzi es confundirlo con un tema comercial. Que le dicen a la gente, no, sí, mira, es que claro, yo te pago a ti porque, por tu referido, porque es que es como si yo pagara un tema comercial que yo me estoy ahorrando. Y en muchos casos puede ser así, pero en otros casos no. Entonces, por eso es donde la gente se confunde y es difícil diferenciar un esquema Ponzi a, por ejemplo, un tema de pagar una comisión por referida. Ujú. Aparte que, bueno, digamos, yo también diría acá que cuando, sobre todo las personas que son muy nuevas en los mercados, sí es muy normal este pago por referidos, pero también sean muy perspicaces en cuánto les están pagando, porque digamos que Claro. yo diría que esa es una característica muy principal de los esquemas Ponzi. Si les están pagando algo, una suma bastante importante, de eso tan bueno no dan tanto como decían las mamás, al No es menos acá en rentable. Colombia. ¿Por qué? Porque no sería rentable para nadie. Normalmente cuando muchas compañías, no solamente de finanzas, o sea, Rappi, que es conocido en casi toda Latinoamérica, incluso ustedes pueden referir amigos, conocidos por Rappi y los incentivos son pequeños. Es normal. O sea, claro, uno puede decir, pero ¿para qué si solo me van a dar algo pequeño? Pues porque la empresa igual también tiene que pagar, tiene que ganar, ¿no? Entonces sí, es verdad lo que dice Diego. A veces intentan camuflarlo, pero si ustedes se dan cuenta que están pagando bastante, o sea, como que ya son sumas considerables donde prácticamente ya es un trabajo, tengan cuidado porque eso podría llegar a ser un esquema Ponzi. Y lo malo de los esquemas Ponzi no es realmente estar en un esquema Ponzi, sino ser el último de la cadena del esquema Claro, Ponzi. total. Sí, porque no te van a pagar. Sí. Sí. Aparte que por lo general siempre caen, o sea, digamos en Latinoamérica y en el mundo hay muchos casos. Acá en Colombia ocurrió un caso que ya fue al juzgado, etcétera, Fue grande. que Muy fue grande. DMG, donde supuestamente estaban invirtiendo en monedas, lo cual nunca fue Y así. en viviendas también. En decían. vivienda, en un montón de cosas donde realmente no estaban invirtiendo en nada. En un esquema Ponzi. Sí, era un esquema piramidal. Pero no solo eso, realmente, y pues es bastante grave el asunto, pero hay muchas personas que ganaron allí. El problema fueron las últimas, las que se quedaron, o sea, que las cuales depositaron y gracias a ellas les pagaron a los primeros, Correcto. pero ellas sí ya no tenían dinero, entonces eso es el problema. Pero bueno, entonces ahora sí, porque estamos hablando de un esquema Ponzi si estábamos hablando de un financista, que el presidente de Nasdaq, que wow, o sea, el top del top allí jugando creme de la golf. creme. Sí, la creme de la creme. Al top, mejor dicho, de Nueva York, porque estamos hablando de un esquema Ponzi. Aparte que empezamos bueno, no empezamos, digamos, este esquema Ponzi empezó en 1980. Dijimos que hasta después de la crisis del 2008, o sea, un esquema Ponzi que dura 30 años, ¿cómo así? O incluso más, pudo haber sido. Claro. Eh, Sí, o sea, porque era lo que yo había hablado de, por eso fue que él expandió su operación más allá de los Estados Unidos y se fue a Europa. Ujú. Y como lo acabamos de explicar, o sea, si el dinero que entra es más grande que el dinero que sale, tu esquema Ponzi no se va a caer. o sea, el punto fue que Bernie Madoff supo cómo armar uno de los esquemas Ponzi más grandes del planeta, Ajá. pero que lo ayudó mucho. Sin sospechas. Sí, yo creo que lo ayudó mucho precisamente lo que hemos hablado con Diego y contigo, que es que el man era demasiado popular, o sea, Exacto. era muy famoso. Entonces, claro, en el caso de que tú eres tan popular, pues armar un esquema Ponzi puede durarte muchísimo tiempo. Sí, es como si, no sé, el director de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos le propusiera a la gente un fondo de inversión. Nadie en su sano juicio va a suponer que es un esquema Ponzi. Claro, nunca, porque estamos Claro. hablando de una persona muy importante que seguramente está haciendo las cosas bien. Y que se supone que sabe de inversiones. Exacto. Entonces, Se cuando él supone. me dice, no, es que estoy invirtiendo, yo voy a decir, pues sí, Claro, claro. usted sabe más que yo. Exacto. Exacto.
sea, el punto fue que él usó todo el tiempo desde el momento cero el fondo para hacer un esquema Ponzi. O sea, él no estaba invirtiendo, no es que estuviera, no. O sea, a él le estaba llegando tanto dinero a cada rato que con eso le estaba pagando a la gente. O sea, Sí. él cada vez que le llegaba un banco nuevo, un hedge fund nuevo, como decía Diego, pues eso lo usaba para pagarle al otro al siguiente que había invertido y demás. Eso pasó durante mucho tiempo porque es que a él cada vez le llegaba más gente. O sea, nunca se le cayó el tema porque le llegaba mucho dinero. Y hay algo a tener en cuenta con los esquemas Ponzi. Ellos trabajan mucho el tema de que la gente no retire la plata. Eso es lo más importante. O sea, el tema es como listo. Digo, yo me monto un fondo y llegan ustedes dos. Ah, no, sí, confíen, listo. Entonces llegas tú de primeras y yo, no, Natalie, no me te va a pagar tanto, pero eso te lo pago con lo que me depositó Diego. Perfecto. Sí. Pero entonces el punto es que yo te tengo que decir a ti, Natalie, que como nos está yendo bien, ¿cierto? Entonces, ¿para qué vas a retirar el dinero? Y tú sí, ¿para qué? Reinviértelo. Reinviértelo, Exacto. déjalo ahí, no retires. ¿Para qué retiras si con más dinero vas a ganar más? O sea, no tiene sentido que retires. Claro. Entonces, eso, así es que tú lo puedes mantener. Porque, claro, si la gente estuviera diciendo como, no, yo le invierto un mes y me voy, no me sirve. No, no le va a A funcionar. mí me sirve es que me llegue una persona y dure aquí 20 años metido. Claro. Así es que lo puedo mantener él. Claro, por eso fue que él se enfocó en el tema institucional, porque es un enfoque mucho más a largo plazo. Y él sabía, obviamente no todo fue institucional, o sea, hay gente que era retail, que era normal. O sea, de hecho, bueno, voy a decirlo con delicadeza, él era judío y él se aprovechó de la comunidad judía. Correcto. Sí, o sea, había gente que tenía dinero, que era simplemente, tenía otro negocio o algo así, y él dijo, oiga, mi solución para invertir es invertir con él. Y claro, él como lo manejaba desde un tema institucional, era mucho más fácil convencer a la gente que se quedara más tiempo, Sí. porque no era como en otros esquemas Ponzi que se han visto, que le dicen a la gente, no, mira, si tú das el dinero y a los 3 meses, si conseguiste a las otras personas, te pagamos. Entonces es más fácil retenerlos porque, claro, no, oiga, es que estamos ganando el 16% anual. Nadie en su sano juicio que sabe un poquito de inversión va a retirar ese dinero de ahí. Claro. Y además el tema institucional da para que los bancos o los fondos inviertan durante muchísimo tiempo. Exacto. O sea, Claro. un banco no mete el dinero en un fondo para dejarlo un mes. Exacto. O sea, lo mete para dejarlo 10 años. Y es que estamos hablando que invirtieron fondos de pensiones también en Europa. O sea, invirtió la realeza, invirtió gente muy importante que tenía una mentalidad diferente. O sea, no era una mentalidad así como, digamos, si soy yo y de pronto invierto, no sé, $10,000 en algo, yo los quiero recuperar rápido porque de pronto a mí me hacen falta. Pero, por ejemplo, alguien de la realeza o un fondo de pensiones no tiene esa necesidad de recuperar el dinero lo más rápido. Tiene la necesidad de que el dinero le rente y le genere utilidad, que es muy diferente. Que de hecho yo diría que aquí, bueno, aunque a veces incluso nosotros cometemos ese error, efectivamente era de inversión más no de trading, es decir, Claro. no de especulación. Ajá. Porque claro, digamos, muchas personas retail efectivamente quieren depositar $100 y al mes ya tener $200 y eso, que es especular, especulación pura y dura, por así decirlo. Pero claro, si uno quiere invertir, realmente lo que está buscando es que le rente a través de los años. Siempre se debe tener una mentalidad más a largo plazo, Sí, es una mentalidad diferente, como lo dices. Y pues efectivamente, en este caso, eso le jugó a favor, bastante a favor para él. Pero bueno, entonces digamos, ya teniendo en cuenta lo que él hizo, ¿qué pasa en 2008? Porque la crisis afectó a este sistema que él tenía de fondos, o mejor dicho, este esquema Ponzi que él había creado. Si él era muy popular, si bien sí estaba relacionado con la bolsa, obviamente, pues era como su propio fondo, porque la crisis del 2008 también lo afectó. ¿Y qué pasó o cómo se descubrió? Pero Sí, hay un punto antes de hablar del 2008 y es que hay que aclarar que él logró la fórmula milagrosa de un esquema Ponzi exitoso. O sea, tenía mucha confianza, metían mucho dinero, seguían metiendo mucho dinero y la gente no retiraba. Entonces tenían como todos los pasos checklist para que eso durara mucho tiempo. Y si no hubiera sido por 2008 nadie se hubiera dado cuenta. seguramente hasta hoy día incluso de hoy. todavía podría existir el fondo de él y la gente seguiría metiendo dinero porque él tenía todo el checklist muy preparado. Lo que pasó en 2008 ya fue un tema de confianza que hizo de pronto que a él los planes no salieran como esperaba. ¿sí? Sí, aunque hay dos cositas curiosas antes del tema del 2008. Una, él reportaba, como yo les había dicho, en papel. Sí, en papel. Pero una vaina que era absurda era que él reportaba 5 días después. Entonces, claro, cuando uno prepara un reporte de inversiones 5 días después, todas son ganadoras.
Claro. Sí, claro. Entonces, bueno, esa era la primera. Por ejemplo, yo los invito, si alguno puede, véanse las entrevistas a los managers de los hedge funds cuando les preguntan eso, como, oiga, ¿y usted por qué recibía un informe en papel? No saben qué decir. Pero bueno, lo segundo fue que a raíz de tener esa rentabilidad tanto tiempo, tan exitosa, hubieron fondos que comenzaron a decir, bueno, ¿en qué está invirtiendo este man para que sea tan rentable sin importar las condiciones de mercado? No tiene sentido. Hubieron dos personas en Chicago que comenzaron a hacer ingeniería inversa, mirando el tema de, bueno, ¿cuál era la estrategia que le está haciendo? Vamos a echar números, o sea, haciendo un tema, un modelo probabilístico, estadístico súper complicado que ni siquiera yo entendí. Vamos a hacer ingeniería inversa de, bueno, según la rentabilidad que le está reportando, ¿en qué tuvo que haber invertido para yo poder tener una estrategia similar y tener resultados iguales? Se dieron cuenta de dos cosas, dos resultados posibles. O estaba haciendo inside trading, o sea, operar con información privilegiada, o tenía un esquema Ponzi. Y ellos lo reportaron más o menos 6 o 7 veces a la SEC, diciéndole, mire, punto por punto, esto es un esquema... bueno, porque intentaron mirarlo por el tema de inside trading, se dieron cuenta que no era verdad, y varias veces fueron, mire, esto es un esquema Ponzi por esto, por esto, por esto, por esto, era una lista de 20 puntos. Y además que él mantenía siempre la misma rentabilidad, o sea, él no bajaba. O sea, lo normal es que tú la mantengas, no sé, 5 años y un año hasta luego. Pero él era muy constante, pero ser constante 28 años. Sí, eso es casi que imposible. O sea, también es como una es que eso no señal es de posible. alerta O sea, muy dura. ningún financista, por más estudiado que sea, doctorado, o sea, nadie puede vencer al mercado. Nadie. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Y ni siquiera el mejor hedge fund del mundo va a ser siempre rentable. Eso no es posible. Porque pueden haber casos como le pasó al Rogue Trader, un terremoto y chao. Y toda la bolsa se fue para el piso, así tu análisis sea el mejor. Y bueno, antes de seguir, nos están preguntando, ¿será que él creó este sistema con la intención de estafar directamente? La respuesta es sí. Desde el principio. Desde el principio. Él estaba enfocado, o sea, era bastante obvio que él no creó este sistema con la intención de, ay, así pasó, me equivoqué. No, él quería estafar a las personas. Y de hecho, cualquier esquema Ponzi tiene esa mentalidad. Eso es muy duro y por favor no me vayan a cancelar por eso. Sí, me van a funar. Pero sí, o sea, es la realidad. Realmente yo creo, esto es una opinión personal de Natalia Ávila, pero yo creo que estafar a las personas es realmente sencillo, sobre todo cuando uno maneja temas de finanzas, porque como hay tanta falta de educación, tanta falta de información, sí hay personas que son muy buenas hablando y pueden enredar, pueden manipular a las personas, y siento que él era una de esas personas. Era bastante su influencia, así que era casi que muy fácil que las personas confiaran en él para invertir en su fondo. Pero sí, no es como que él un día sí estaba invirtiendo y se dio cuenta que tal vez no solamente con la inversión le bastara, sino que aparte agregara esto. No, él no invertía, él estaba solamente enfocado en su esquema Ponzi. Y cuando es un esquema Ponzi, cuando es un esquema piramidal de esa manera, la verdad es que sí, es solamente para estafar, es solamente para sacar un provecho monetario. Y digamos, yo no creería que él tuviera otra intención, para nada. Cuando él se entregó y le preguntaron que por qué lo había hecho, él simplemente respondió porque podía hacerlo. ¿Sí? Eso fue lo único que él dijo. Entonces es que también es el punto de, seguramente del background que hemos dicho de él, uno diría como, pero es que, o sea, él tenía todo un perfil muy grande para ser millonario sin tener que estafar a la gente, pero también va el punto, como él se dio cuenta que tenía tanto poder, la manera más rápida de conseguir más dinero era esa. Y más sencilla, porque a la final las personas, no sé si en algún momento los traders que nos estén escuchando hayan operado dinero de alguien, no sé, su primera cuenta que fue $100 que les dio su papá, su mamá o cualquiera. Eso es estresante, o sea, realmente invertir o especular es bastante estresante, sea con dinero de otros o con dinero propio. Así que pues sí, la verdad, qué fácil es. Sí. Pues yo no hago nada, me da dinero, yo me quedo con una parte y le doy el dinero al otro. Exacto, ya. Y era el camino más rápido. O sea, con eso podía generar muchísima más riqueza que haciéndolo de la manera tradicional, que ese también es el punto de las cosas no éticas y legales, como el narcotráfico.
Sí, es que a la Por final ejemplo, es sí. plata fácil. Sí, bueno, ahora sí, Diego, perdón por interrumpirte. Ah, no, bueno, entonces pues básicamente, por ejemplo, otra cosa, cuando ellos estaban haciendo el análisis de él, se dieron cuenta que ninguna operación estaba a nombre del fondo de él, lo cual les pareció raro Un Ok. poquito. y ellos lo reportaron un montón de veces a la SEC, pero es lo que estamos hablando. Antes del 2008 habían ciertas restricciones y no solo eso, o sea, era el nombre de dos analistas de riesgo de un fondo en Boston que no conocía a nadie versus uno de los fundadores de Nasdaq, más o menos ahí tenía 40 años de carrera Mm, y un hombre muy respetado. Y entonces básicamente hay varias conversaciones grabadas de teléfono en donde Bernie Madoff, cuando iban a la SEC, cuando iba a investigar alguna de esos hedge funds que trabajaba con él les decía qué decir. Y él les decía, digan que trabajan conmigo. Y ya, y simplemente no los Ya. investigaban. qué horror. Simplemente solo con mencionar el nombre, nunca se hizo la investigación debida. Sí, listo. Bueno, entonces ahora sí, ya teniendo esto en cuenta, llega el 2008. La confianza en general de los mercados es nula y precisamente pasa algo catastrófico para cualquier esquema Ponzi. Y de hecho no solamente para los esquemas Ponzi, de hecho para cualquier entidad financiera esto es catastrófico y es que todas las personas querían retirar su dinero. Claro, cuando se pierde la confianza, o sea, ahí va un tema de que el escenario era tan catastrófico que mucha gente dijo como, yo quiero sacar mi dinero ya y guardarlo por allá en oro o lo que sea, Debajo del colchón. sí, bajo el colchón, porque esto, o sea, esto pinta muy feo. Y el punto fue que cuando empezó a pasar eso en masa, obviamente en el fondo de Bernie Madoff, muchos actores quisieron retirar su dinero como, ay, no lo retiro, no importa, es que quiero sacarlo ya, porque esto ya está catastrófico. Pasó la El lista que había colapso. mencionado. Entonces pasó una de las, digamos, de los catalizadores que hacen que un esquema Ponzi se caiga, es que mucha gente quiere retirar el dinero al mismo tiempo. En ese entonces creo que el número de total de dólares que querían retirar eran 7.000 millones de dólares. Más o menos. Más o menos 7.000 más o millones de menos. dólares. Él no tenía cómo responder eso, ese retiro de 7.000 millones de dólares. Y ahí fue, digamos, cuando ya empezó el problema de que todo el mundo empezó a decir, bueno, ¿usted qué estaba haciendo con nuestro dinero y dónde está nuestro dinero? Cancelen las inversiones y ya, eso es Ujú. fácil. Sí, es como, pues cierro las inversiones y deme mi dinero, porque pues allá parece que yo en la cuenta tengo tanto, no tenía eso. De hecho, él era tan descarado de que estamos hablando en una época que incluso el Nasdaq o el Dow Jones podía caer 37% en un día, por ejemplo, en octubre del 2008. ¿Y el ganado? Y él en ese mes quedaba un 1% neto. Ujú. Eso, de hecho, hizo que acelerara más la bola de nieve porque más gente comenzó a invertir a él. La poquita gente que tenía dinero se metió en el fondo de él porque milagrosamente era el único fondo Que ganaba que dinero. estaba generando dinero hasta que pasó lo que dijo Julián. O sea, ya la gente dijo, bueno, o sea, de pronto tú en 2008 aguantabas un poquito porque, claro, está cayendo, pero no ha caído todo. Ya cuando fue en 2009, Sí. o sea, ya llevaban casi 2 años de caída y fue bueno, básicamente mis inversiones valen cero, la única inversión que tengo la que vale es la del fondo de Bernie Madoff. Entonces tengo que retirar ese dinero porque no tengo No más, tengo más, sí. no tengo alternativa. Y además el tema también del pánico, digo, porque Exacto. piense que usted, listo, usted tiene o sea, usted sabe en este momento que usted tiene mucha cantidad de dinero en un fondo de inversiones que está conectado al mercado financiero. Y usted prende la televisión un lunes por la mañana y todo aparece rojo, básicamente los periodistas están que se suicidan ahí en vivo. Entonces todo eso genera mucho pánico. Entonces uno con ese pánico dice como, uy, tengo mi dinero en algo que tiene que ver con el mercado financiero que se está incendiando en este momento y que es catastrófico, pues yo quiero retirar eso ya. O sea, yo no tengo nada que ver en este momento, no quiero tener nada que ver con los mercados financieros en este momento, me quiero olvidar de eso. Entonces mucha gente pensó así, mucha gente seguramente que estaba en el fondo de él y pues se fueron en masa a retirarle, como hasta luego, ¿sí? O Claro. sea, es lo mismo como si, no sé, yo me entero que existe un grupo terrorista gigante que empieza a incendiar bancos en un país y yo tengo mi dinero en un banco, pues chao, yo prefiero guardar mi dinero por allá en una caja fuerte y no tener nada que ver con bancos. Ese es como el mismo principio. Sí, Sí. Bueno, aquí en el chat nos dicen, y por ego y no aceptar que le iba mal, siguió captando más dinero, más duro para el Ponzi. Y la verdad, yo no estoy de acuerdo con ese comentario y lo voy a decir por qué. Porque digamos, en el caso del rogue trader,
que ya es un podcast pasado, efectivamente ahí sí tal vez era por ego, porque él se suponía que era un muy buen trader, entonces si hay traders a los que no les gusta perder y pues cerrar el botón, presionar el botón de cerrar es como, sí, un golpe a su ego. Pero en este caso yo no diría que es por ego, yo diría que es, pues voy a robar lo que más pueda, voy a estafar lo que más pueda, porque es que él no tenía, o sea, es que no había un ego ahí de por medio. Era una mala persona. O sea, no había ego en el sentido de, ay, no, mi sistema de trading o de inversión sí funciona, porque es que no había sistema de inversión. Yo, o sea, No había nada. Sí, no habían inversiones. Entonces yo diría que no es por ego, sino porque simplemente fue como o el todo por el nada y se iba a seguir acumulando ese capital, porque es que finalmente si llegan más clientes y yo los estoy estafando tan burlonamente, tan descaradamente, porque les voy a decir que no. O sea, porque mis inversiones sí funcionan. Es que ahí no entra la parte del ego, diría yo, o sea, es algo personal, porque él no estaba invirtiendo, no había nada que le estuviese salvaguardando. Entonces era más como porque efectivamente estaba estafando a las personas y si llegaban más, pues genial, porque era más dinero para él. Pero bueno, digamos que listo. Entonces, siguiendo con la historia, en el 2009 pasa esto, eso genera cambios con la SEC, se crea la ley Frank-Odd o Dodd-Frank, no me acuerdo cómo se llama bien en este momento. Pero digamos que, bueno, si bien eso generó que entonces el mercado fuese más transparente, etcétera, etcétera, y pues hubo unos cambios importantes, digamos que yo no me quisiera concentrar en ese punto porque, sobre todo, es bastante bueno para las personas que invierten o hacen trading en Estados Unidos, sino que yo me quisiera concentrar más en un análisis de su parte para cómo este sistema Ponzi puede ayudar a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando en la actualidad. ¿Es posible que a día de hoy esto vuelva a pasar? Por ejemplo, con los países latinoamericanos que somos tan débiles en cuanto a regulación. Porque, o sea, sí hay como una regulación fuerte, pero también hay muchos vacíos o simplemente prohibiciones directas que yo creo que esas prohibiciones son más débiles que más bien una regulación buena al respecto. ¿Cómo creen ustedes que las personas que nos están escuchando deben tomar este caso y aprender de él? Porque yo me acuerdo que con DMG, que fue un caso, como ya dijimos acá en Colombia, cuando salían a veces personas, todavía no se había destapado toda esta olla. Yo me acuerdo que salían personas diciendo, es que el gobierno no quiere que yo sea rica, por eso es que están montándose la DMG, pero ahí en cambio sí está mi dinero, etcétera, etcétera. Y no se daban cuenta que no solamente es que el gobierno no te quisiera rico, sino que efectivamente te estaban como salvando de algo malo. Y solamente hasta que perdieron se dieron cuenta de, ah, sí, pero ahí sí comenzaron a cuestionar al gobierno, que por qué dejaban eso. Porque no hizo nada. Ajá. Pero entonces, ¿cómo las personas deberían tomar este caso y aprender de él, sobre todo en este mundo financiero? Porque ya dijimos, Ponzi hay de todo tipo en todas las industrias. Pero sí, ¿cómo podríamos traer este caso a colación y los traders, sobre todo las personas nuevas en este medio, deberían tenerlo en cuenta y darse cuenta que un esquema Ponzi puede durar hasta 30 años o más? O sea, el punto es, si esto pudo pasar en Wall Street con fondos y bancos y gente que tenía demasiado dinero porque las pérdidas acumuladas de Bernie Madoff alcanzaban los 64.000 millones de dólares, ¿sí? O sea, si pudo pasar en un entorno donde hay 64.000 millones de dólares en juego, le puede pasar a cualquier persona en cualquier industria, ¿sí? Entonces, hay un tema también, es que hay pasos, como hay una especie de pasos para ustedes identificar un esquema Ponzi, que ya les dijimos varios, pero hay una serie de pasos. Entonces, uno de los pasos más comunes siempre es, como Bernie Madoff lo hizo y como muchos esquemas Ponzi lo han hecho, a ustedes siempre les van a prometer retornos altos. Siempre. ¿Cómo? No importa. Hay retornos altos. El mundo colapsando. ¿Por qué? No importa. Hay retornos altos. Entonces siempre les van a prometer retornos altos. Siempre va a haber falta de información. Entonces ustedes siempre les van a decir como algo, ya sea en una academia, en un fondo, en lo que sea. Siempre va a haber falta de información de qué están haciendo ustedes. No importa, usted está ganando dinero. Ya. Va a haber presión para que inviertan. O sea, siempre eso es como una característica muy fija de un Ponzi financiero. Es como, si le está yendo bien, invierta más, ¿sí? O de pronto traiga a alguien que pueda invertir, ¿sí? Porque nos está yendo bien a todos.
No están auditados los estados financieros, o sea, no hay auditación de nada, o sea, no se sabe qué está pasando con el dinero ni dónde está el dinero. Entonces son como esa serie de pasos que empiezan a generar muchas señales de alerta. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Como yo tengo una persona que me está prometiendo grandes retornos siempre, que no sé cómo lo está haciendo, que no sé dónde está mi dinero, no sé cómo está usando mi dinero, pero él me está presionando a que invierta más dinero, ¿sí? Entonces es como también saber identificar un poco eso, porque eso literalmente era lo que hacía Bernie Madoff. O sea, les prometía mucho dinero a las personas y les presionaba para que metieran más dinero. Entonces seguramente muy adentro de esa organización lo que está sucediendo es que con el nuevo dinero que entra están pagando su dinero. Y eso puede ser como una señal de alerta bien importante. Es como un checklist de Ponzi's. En el mundo financiero actualmente puede volver a pasar. Sí, ha pasado también. O sea, ha pasado ya varias veces, de hecho. En un momento que hicimos como una especie de podcast del Bitcoin, hablamos de un fondo de Canadá, en donde una persona se montó un Ponzi, pero con Bitcoin. O sea, era exactamente lo de Bernie Madoff, pero con Bitcoin. Y en ese entonces era una plataforma de pagos con Bitcoin, pero hizo exactamente lo mismo. Todo el mundo que usaba la plataforma de pagos y tenía una cuenta ahí, pues utilizaba ese dinero para pagarle el resto y ya. Entonces se puede seguir haciendo, claro. Es que el tema es que el esquema Ponzi es de que Ponzi, por eso les dije que Ponzi jodió al planeta. Desde que lo creó Ponzi, eso se puede replicar en todo lado, en todas las industrias, en todo. O sea, lo único que ustedes deben tener en cuenta es como eso, como algo que a ustedes les promete retornos muy fácil. Eso es increíblemente complicado de hacer en finanzas. O sea, ningún fondo hace eso, nadie les va a decir. Nadie lo como, garantiza, de hecho. es que nadie garantiza los retornos. O sea, yo diría que esa es la señal de alerta máxima. Porque, por ejemplo, cuando uno se mete a un fondo financiero, ellos siempre te van a decir como, mire, este es nuestro historial de inversiones. De acuerdo al historial de todas las inversiones que hemos tenido en los últimos 20 años, más o menos en promedio nosotros tenemos en promedio una rentabilidad del 10%. Podemos tener en promedio una rentabilidad del 10% anual o algo así te van a decir. Ellos nunca te van a decir, no, mire, al mes usted va a ganar tanto. Eso, tras de que es ilegal en finanzas, es no ético en finanzas también, ¿sí? Entonces, el tema de que a ti te prometan retornos es como una señal de alerta máxima de aquí algo de pronto no está tan bien, ¿sí? Sí. Bueno, yo diría tres cosas. O sea, la primera, súper sencilla, el dinero fácil no existe, que es por lo general lo que le dicen a la gente a la hora de meterse en un esquema Ponzi o en otro tipo de estafas, porque no necesariamente es en un esquema Ponzi. Y siempre es con ese tema como el gatillo de, oiga, el dinero fácil va a llegar. Lo segundo, que lo hemos hablado en un podcast anterior, es también entender un poco el negocio. O sea, yo en qué me estoy metiendo. Porque una de las cosas en las que más la gente pecó en el caso de Bernie Madoff era que realmente nadie sabía qué estaba haciendo él. O sea, obviamente la gente más especializada le decía que estaba invirtiendo en la bolsa, fácil. Por eso él mandaba sus reportes impresos y, ay, sí, mira, ahí está el reporte de la inversión y ya. Entonces, pero igual mucha gente no sabía qué estaba haciendo. Y lo tercero es no creer en nadie. O sea, no creer de una manera ingenua. Simplemente porque a mí alguien me da la palabra no significa que sea real. Y en el caso de Bernie Madoff fue donde más se vio porque, claro, la palabra de él pesaba tanto que la gente confiaba ciegamente en él. ¿Y qué pasó? A muchos de los managers de los hedge funds que estaban involucrados en ese tema, de hecho los demandaron. Claro. Porque no hicieron lo que se llama el due diligence, o sea, la debida diligencia a la hora de invertir en un fondo de esos. Porque simplemente decían, no, es que es Bernie Madoff, no, es que toda mi competencia lo tiene, No sí es o sí me suficiente. toca. Porque, o sea, lo que yo les decía en esas entrevistas es, a mí me parece muy chistoso cuando les preguntan, o sea, hombre, en serio, ¿usted recibe un informe en papel y le parece que está bien? ¿Te parece que es normal? O sea, le parece que no, o sea, usted acaba de meter $200 millones y un man le manda un Excel y usted cree que eso es un recibo. No. Sí, no tiene sentido. Sí. Sí, ya para esa época Sí, ya no, es que ya era los estaba 2000. digitalizado. Exacto, o sea, pero o les decía, no, ustedes nunca checaron las posiciones del fondo. Sí. O sea, trabajan en un hedge fund donde pueden mirar profundidad de mercado y ni siquiera veían nunca ninguna posición de él. Entonces era ya ser demasiado ingenuo. Eso es a lo que yo me refiero. O sea, no es que uno no pueda confiar en la palabra de otra persona, sino lo que yo me refiero es uno ser ingenuo y simplemente decir, porque alguien lo dice, lo voy a cumplir. Sí, aparte que acá yo también quisiera agregar algo, presuntamente, yo diría que una de las razones por las cuales yo creo que estos managers no decían nada es porque estaban implicados. Y cuando tú dices, digamos, ingenuo, yo siento que lastimosamente los que pierden siempre son los que menos saben y los de más abajo.
Entonces, por ejemplo, ¿puede ser que un manager de estos haya sido ingenuo? Sí, pero personalmente yo creería que no solamente era Madoff y ya está, o sea, debajo No. de él habían personas que sabían también y que sabían que era una estafa y que estaban arduamente buscando nuevas personas para traer, porque también ellos debían tener algún tipo de comisión. Entonces, y esto no solamente es para este caso, lastimosamente, digamos, una de las razones por las que hemos traído este podcast a colación hoy es porque en esta industria donde pues uno maneja brokers de trading, se ve mucho y es algo muy triste de ver porque a veces uno le dice a las personas como ten cuidado e igual dice es mi dinero, yo hago con él lo que quiera y pues igual uno como broker no le puede decir nada No. más, uno simplemente como profesional en finanzas también uno es como mira, ten cuidado, eso es un tercero quien está haciendo esas operaciones, nadie te va a respaldar, tú puedes perder todo tu dinero porque y son como "Ay, bueno, sí, no importa". Pero entonces no confíen, como decía Diego, plenamente en alguien, porque sí, o sea, no solamente es como la cabeza de la organización la que solamente se beneficia, no, detrás de esa cabeza siempre van a haber otras personas, estos managers muy seguramente estaban recibiendo comisiones No, altísimas. ellos ganaban lo que ¿se Ajá, acuerdan lo que yo les decía? Sí. El sí, tema de ese porcentaje, ellos lo ganaban. claro. Ellos lo Había ganaban. incentivo para seguirlo haciendo. Claro, Ujú. es que por eso es el tema de la demanda, o sea, es como, oiga, hay un conflicto de intereses Muy duro. Bastante. Sí, entonces sí, digamos que esa también es como algo, es algo súper importante a tener en cuenta y es que en esta industria, o sea, si ustedes están viendo este podcast es porque muy seguramente les interesa aprender de trading, hacen trading, quieren invertir, quieren especular. Entonces, ténganlo en cuenta en esta industria, como sea visualizado de una manera como que es dinero fácil, que realmente no lo es, pero sí se ha mostrado muchas veces así, hay muchas posibilidades de que se creen esquemas Ponzi a nivel institucional, a nivel retail, o sea, de toda clase. Entonces sí tengan mucho cuidado porque sí, efectivamente, cuando hay comisiones de por medio, cuando hay dinero de por medio, siempre se van a buscar presas fáciles. ¿Y quiénes son las presas fáciles? Los que no saben. ¿Quién es más fácil de convencer? Tal vez alguien que sabe hacer trading un poco, que ya ha perdido dinero y que sabe que no es tan sencillo, o la persona que no sabe nada, pero le están prometiendo 16% mensual y eso suena muy lindo y por eso cuando mi cuenta va de $100 a $200 en una semana, yo digo, wow, este es el mejor trader de la vida. Entonces, efectivamente, es algo como problemático allí. Pero sí, bueno, O es sea, como o sea, tener también en el punto cuenta es eso. que hay honestidad por parte de nosotros. ¿Eso existe en el mundo financiero? Sí. ¿Eso existe Sí. hoy en día? Sí. En el Sí, mundo de los o brokers, sea, sí. En el mundo de los bancos, sí. yo- yo- O sea, hay muchas compañías que están haciendo eso en este preciso instante mientras nosotros hablamos. Sí, Sí. las hay. O sea, sí existen. Obviamente no vamos a decir nombres, nosotros no nos vamos a meter en ese territorio gris, pero sí hay. O sea, ya depende de ustedes identificar. Ya les dimos señales siempre. O sea, la señal principal es retornos altos o O asegurar alguna retornos. manera en la que ustedes pueden ganar dinero muy fácilmente. Obviamente, ¿cómo funciona eso? Hay muchos incentivos. Se pagan muy buenas comisiones. Hay en este momento instituciones o academias o lo que sea, empresas que le pagan muchas comisiones a una persona para que traiga a más personas, Ujú. prometiendo cosas y prometiendo y prometiendo. Y siempre va a haber eso en común. O sea, les van a ustedes a incentivar a traer más gente o les van a incentivar a que depositen más, a que no retienen el dinero, les van a seguir prometiendo que pueden hacer dinero muy fácil. Eso es como lo más común que se van a encontrar. Y también es como el tema de ser muy motivacional. Generalmente una característica principal es como tú puedes, vas a exacto, llevarlo más lograrlo. por la pasión que por Exacto, la llevarlo razón. más por la pasión de que esto es Piensa como rico y fácil. serás rico. Entonces tengan mucho cuidado con eso porque es que ya todo esto pasó de ser un esquema Ponzi a que todo se volvió un estudio increíblemente gigante en donde ya saben cómo funciona la psicología y la manera de pensar de las personas y eso lo están usando para empezar a crear esquemas Ponzi y son increíblemente exitosos haciendo eso. Entonces así como Madoff, así como el de Bitcoin, el chico de Canadá, hay muchas personas ya en este momento, hoy 2024, especializadas en saber cómo meterse en la cabeza de las personas y tratar de armar un esquema Ponzi muy grande con eso. Y sí está pasando. Sí, yo por ejemplo también para cerrar, yo al ser partnership manager, bueno, IB manager, me toca estar en contacto mucho con el tema de redes sociales y gente. La cantidad de perfiles falsos que me llegan todos los días hablándome es increíble. O sea, a mí me ha pasado,
de pronto estoy siguiendo a alguien, es el mismo perfil, las mismas fotos, hasta a veces los mismos seguidores, pero tiene un punto de más. Y uno cree que es el mismo perfil y le comienzan a hablar a uno y después uno se da cuenta de que es una estafa y es algo que les puede pasar a ustedes también, para que tengan mucho cuidado. Por eso yo les decía, el tema de no confiar en nadie es, uno a veces tiene que, cuando uno lo llevan por las emociones, uno tiene que dar un paso atrás y decir, bueno, oiga, espérese, ¿será que esto tiene o no tiene sentido? Sí, de hecho, en TikMil pasó una vez. Yo no tenía, ay, se me olvidó cómo se llama, Telegram. Yo no tenía Telegram y una vez en un evento me dijeron, no, tú no eres Natalia Ávila de TikMil. Y yo como, no, pues sí soy. Sí, aquí estoy. Sí, como no, pues mira, me estás viendo. Y era porque había una Natalia Ávila de TikMil pidiendo dinero a través de criptomonedas para depositar en el broker. Y yo, no, eso nunca va a pasar. Entonces sí, y claro, como no sabían cómo lucía yo, igual yo no entiendo cómo, bueno, o sea, sí entiendo, es que el dinero es algo tan pasional, pero yo le decía siempre a las personas como, no le den dinero a cualquiera, o sea, como, pero tienen un poder de convencimiento muy fuerte, tal cual Bernie, o sea, él era Sí. una persona que convencía, hay muchas personas así, y bueno, básicamente también por eso hablamos de este caso. La idea siempre de esta sección de historias de finanzas es precisamente traer algo que pasó en el pasado, pero intentar aprender de esos errores, mirar cómo nos puede servir o incluso aprender a analizar por qué la bolsa funciona como funciona, por qué la SEC funciona como funciona. Pero bueno, bueno, chico, últimas palabras ya Bueno, para ir por eso terminando este ahora sí, la podcast. última. Ningún broker serio le va a pedir a un cliente que deposite a través de un tercero. O sea, los clientes tienen que depositar eso a través de su propia cuenta, o sea, de los propios métodos de depósito directamente del broker. O sea, nunca, si algún tercero les dice que deposite por ustedes, no lo vayan a hacer. O sea, llamen, pregunten, digan, ¿puedo, no puedo? Pero que quede a su nombre. O sea, por eso es importante tener un buen broker con una buena regulación. Nadie gana mucho siempre. Entonces, si a usted le llega una empresa diciéndoles que gana mucho y siempre gana mucho, eso es mentira. Punto. O sea, eso no funciona así, el mercado no funciona así, eso es muy difícil de lograr en el mundo. Entonces, de pronto, si a ustedes siempre les presentan algo que es muy bueno y parece demasiado fácil de hacer, seguramente ahí hay un problema de fondo bastante grande y se pueden ver bastante afectados si se meten ahí. Entonces, tengan cuidado. Sí, y bueno, digamos, mis últimas palabras, la ignorancia es bastante complicada y de hecho en este caso de Bernie, básicamente por no saber en qué estaba haciendo, por ser ignorantes en cuanto a sus inversiones, en cuanto a lo que él hacía, pues muchas personas perdieron muchísimo dinero y eso todavía sigue pasando. Si ustedes en verdad quieren hacer cualquier cosa, no sé, abrir su propia empresa, comprar inmuebles, lo que sea, trading, especulación, y, bueno, inversión, lo que sea, incluso si otra persona lo va a hacer por ustedes, o sea, incluso digamos si ustedes son colombianos y van a Valores da Vivienda, no sé, a algún banco y lo hacen, tengan una noción mínima de qué es eso, porque ustedes están poniendo su dinero ahí, cuáles son los riesgos.